muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en tiempos de compliance, esta vez otra vez en el NM Hotel, con mi querido amigo y colega Miguel Abel Souto, que como ya todos sabemos, no requiere mucha presentación, es además del presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela, que según la revista Forbes es la número 1 en España en lo que la Escuela de Derecho significa, ¿no? Miguel Abel, muy bienvenido, nuevamente gracias por tu compañía. Un placer, queridísimo Carlos, estar aquí invitado por ti. Muchas gracias. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos temas rápidamente. Uno es de las modernas tendencias en materia del sistema de prevención y persecución del lavado de activos. Y por otro lado, la polémica cuestión ya tratada en otras ocasiones en torno a la relación posible o no posible entre lo que es lavado de activos o blanqueo de capitales y el delito de financiación ilegal. El día de ayer, Abel, hablando ya de lo primero, trataste 5 temas en el foro, en el conversatorio número 79, hoy tenemos el 80, y destacaste algunas cosas que me interesa poner a relieve, ¿no? Uno tenía que ver con el COVID, ¿no? ¿En qué ha cambiado el COVID el sistema de prevención? ¿Ha transformado las formas de criminalidad en materia de blanqueo? Y por otro lado, ¿ha significado tener nuevas herramientas? ¿Cuál es tu apreciación? Sí, pues la verdad es que la COVID-19 pues, ha cambiado todo el mundo. Y también, como según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, epidemia es un mal que se expande y pandemia es una epidemia que se expande a todo el mundo, y como el blanqueo de dinero es un mal que se expande a todo el mundo, pues se puede decir sin ningún género de dudas que el blanqueo de dinero pues es otra pandemia. Entonces estamos ante dos pandemias y están muy relacionadas, porque la pandemia ha destruido la economía mundial y lo que se pretende proteger con el castigo del blanqueo de dinero es básicamente el orden socioeconómico, la licitud de los bienes que son objeto del tráfico financiero y económico legal. Pero también la pandemia cambió las formas de blanquear el dinero, porque con la pandemia al principio se cerraron las empresas y hasta cerró la Western Union. Entonces los blanqueadores tuvieron que buscar otras fórmulas de blanqueo, tuvieron que ir a buscar a las víctimas pues donde las podían encontrar, en el ciberespacio. La gente ya no estaba en la calle. Y así, pues, seguro que todos vosotros habéis recibido durante la pandemia un correo invitándoos a blanquear. No se dice así literalmente, pero siempre aparece una viuda rica que necesita la ayuda de un técnico en derecho para gestionar 10 millones de dólares y a cambio de eso te deja un sustancioso porcentaje, ¿no? Y también se multiplicaron las ofertas de tengo un fácil trabajo en casa dando simplemente sus datos bancarios y haciendo transferencias. Son maniobras todas de blanqueo de dinero. Y también con la pandemia, pues se quiso evitar el uso del dinero en efectivo para evitar el contagio. Y eso también se pretende con el blanqueo de dinero, acabar con el dinero en efectivo. De hecho, hace poco en España y en otros países se prohibieron los pagos en efectivos superiores a los 1.000 euros. Claro, pero hay que tener mucho cuidado porque tras el aparente dogma del carácter criminógeno del dinero en efectivo hay un programa que va mucho más allá de la lucha contra la criminalidad, que pretende marginar más todavía a los que ganan menos y que pretende invadir por completo el ámbito de la esfera privada. Y finalmente, también con la pandemia se utilizaron para controlar a la gente sus teléfonos móviles, para ver si habían vulnerado o no las prohibiciones de desplazamiento. Y ese control total de la gente también se pretende utilizar en las investigaciones del blanqueo de dinero. Pero la también con la geolocalización. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado, porque con el control total podemos llegar al mundo de las telepantallas orwellianas, aquel que describía Orwell en su novela 1984, que decía, si quieres hacerte una imagen de cómo será el futuro, imagínate una bota aplastando incesantemente el rostro humano. Prácticamente es lo que se nos avecina. Y dime, ¿y qué herramientas hay para contrarrestar eso? Porque así como la criminalidad encuentra nuevos caminos, o encontrar nuevos caminos con la tecnología, a propósito del COVID-19, ¿qué herramientas hay, por lo menos en Europa, para tener un contrapeso? Sí, claro, el GAFI, el Grupo Financiero Internacional, que siempre está atento a todas las evoluciones de la criminalidad,
a la hora de combatirlas con las normativas de prevención y las normativas represivas, lo que hizo fue incidir en las modificaciones de las recomendaciones para tener un mayor control sobre los activos virtuales. Como el más famoso pues es el Bitcoin, pero hay más de 6.000 monedas virtuales. Y también la Unión Europea pues, aprobó nuevas disposiciones, primero en el 2018, en la Directiva 2018, y ahora tiene un nuevo paquete de medidas de 4 propuestas que están en tramitación, de 2 nuevas directivas y 2 nuevos reglamentos sobre blanqueo de dinero. Y este tema justo que tú has mencionado y se comentó ayer en una de las preguntas, el tema de la moneda virtual, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿es importante, es posible contar con una regulación eficiente frente a este mercado? Porque es un mercado muy poderoso, el mercado de las bitcoins, el mercado de los criptoactivos en general. Más allá de si estamos de acuerdo o no con su expansión, hay un mercado, podríamos decirlo en cierto modo, negro, existe el mercado. ¿Hay que regularlo, hay que formalizarlo o simplemente hay que dejarlo ser y existir? ¿Cuál es tu apreciación? Muy interesante, Carlos, la pregunta. La verdad es que, claro, con las monedas virtuales, pues todo se le escapa de las manos al control, porque en principio son incontrolables. Por eso, lo que hace la Unión Europea y el GAFI es controlar los proveedores de servicios, que someten a las mismas obligaciones que a las otras transferencias de dinero y tienen las mismas obligaciones de identificación. Claro, siempre se podrán pues, conseguir activos virtuales fuera de los proveedores de servicios. Eso es incontrolable. Y entonces, pues eso es uno de los grandes retos que tenemos delante. Pero, desde luego, Internet no puede ser un campo ajeno al derecho y tiene que ser regulado, porque si no, pues se produciría lo que se llama la teoría del globo. Cuando se aprieta un globo, pues por la parte que se aprieta, pues queda completamente reducido, pero acaba expandiéndose por otro lugar. Y entonces la criminalidad asociada con el blanqueo pues acabaría escapándose por ese lugar, en este caso por las monedas virtuales. Sí. Cambiando de tema y tratando uno de los puntos que tocaste ayer, ¿no? El tema de las reformas o tendencias en lo que es responsabilidad penal de la persona jurídica en España. Y España tiene el régimen prácticamente de 12 años. ¿Cuál es tu balance, no? Tu balance, más allá de las especificidades, ¿crees que el balance es positivo? ¿Hay que hacer ajustes a nivel jurisprudencial? Y lo menciono porque en España, a la fecha hay más de, bueno, yo creo que están ya bordeando casi las 80 y tantas sentencias del Tribunal Supremo, sin contar las de los tribunales inferiores. Entonces, digamos, se puede hablar ya de algunas tendencias jurisprudenciales. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Crees que ha sido acertada esta medida? ¿Hay que hacer ajustes? Yo creo que la incorporación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas fue muy acertada en el 2010, porque sirve para luchar contra los grandes fraudes. Nos dijeron las cosas de una forma demasiado correcta. Por ejemplo, en la exposición de motivos se decía que eso resultaba obligado por los compromisos internacionales. Eso no era así. Lo que dicen los compromisos internacionales es que se debe luchar contra la instrumentalización criminal de las personas jurídicas de forma contundente, con sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias, sean penales o administrativas, de manera que bastaba la utilización de contundentes multas administrativas para reaccionar contra esta instrumentalización criminal. Pero lo que hizo el legislador fue seguir una tendencia mundial y sucumbió a esa tendencia porque funciona para luchar contra los grandes fraudes. Otros países no lo hicieron, otros países de la Unión Europea, para que quede claro que España no estaba obligada a introducirla, como es Alemania, pues no incorporó la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Pero lo cierto es que funciona y sirve para luchar contra los grandes fraudes y tiene esa vis compulsiva especial de la vía penal. Hay regulaciones como la peruana que, aunque formalmente se diga que es responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, como tú muy bien dices, es un fraude de etiquetas, ¿no? Porque en realidad es una responsabilidad penal, porque se lleva a cabo en el proceso penal, con jueces penales y con fiscales penales. Entonces, creo que fue una decisión acertada del legislador. La reforma de 2010 fue una buena reforma y la reforma que hubo después de 2015, esa ya
no fue tan buena, pese a que presume de ser en su preámbulo de ser una reforma técnica, porque introdujo varias discordancias que por encima influyeron otras legislaciones para mal. Sí, pero creo que el camino, pese a esos defectos de técnica legislativa, creo que el camino es acertado y que debemos seguir trabajando y puliendo esos pequeños defectos de técnica legislativa que se siguen dando. Y una pregunta valorativa, ¿no? ¿Por qué tú crees que en España hay tanta ya jurisprudencia a nivel del Supremo? ¿Los procesos son más veloces? Lo digo porque tú conoces Iberoamérica, conoces cómo es el desarrollo. ¿Por qué, por ejemplo, en Chile, que tiene incluso reforma de responsabilidad penal de personas jurídicas desde el 2009, un año antes que España, porque hay casi nulas sentencias o pocas sentencias? ¿Qué crees que está pasando ahí? Claro, como es un campo por desbrozar, el Tribunal Supremo tiene que afinar, tiene que completar esa regulación que pues es defectuosa, y por eso se están produciendo tantas sentencias. Aunque ya dije que hubo problemas técnicos evidentes. Por ejemplo, la reforma de 2015, que decía que era una reforma técnica, decía que surgía por la necesidad, las necesidades que se planteaba la jurisprudencia, cuando aún no se había generado la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad criminal de las personas jurídicas, que fue en septiembre de 2015, y la reforma fue el 30 de marzo de 2015. Pero claro, una vez visto el problema, pues el Tribunal Supremo, claro, donde ve defectos de técnica legislativa, tiene que ofrecer una interpretación, siempre, claro está, dentro del marco que le permite el ordenamiento jurídico, siempre que no sea una interpretación contra lege. Claro, y lo menciono ¿por qué? ¿No? Lo menciono especialmente porque yo no sé si en Latinoamérica tú percibes, para decirlo de forma comparativa o metafórica, como que el sistema, los jueces, los fiscales, los abogados, estamos en una lógica más analógica, más analógica, o sea, un paso atrás, ¿no? Pensando siempre en el individuo cuando las herramientas legales están puestas sobre la mesa, ¿no? Lo digo porque viajando desde Argentina o Chile y hasta México, yo pienso que los jueces siempre están pensando en el individuo, en la corrupción, el blanqueo, pero con un enfoque muy bajo respecto a lo que es respecto a lo que es la persona jurídica. Esto requiere para ti todo un gran proceso de capacitación y formación, como lo fue en Latinoamérica las reformas procesales, ¿no? Hace 30 años en Latinoamérica empezó un proceso de reformas procesales para incorporar el acusatorio, ¿no? ¿Tú crees que algo de eso debería haber un gran movimiento, digamos, de reforma de la formación, o sea, no de la legislación que ya vamos teniendo? Efectivamente, claro, nos encontramos con una nueva realidad, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Eso hasta hace poco era casi una blasfemia, ¿no? Como decir, ¿cómo un ente va a tener responsabilidad penal? ¿Pero qué es esto? Y claro, los parámetros han cambiado y la formación ha sido distinta de los operadores jurídicos actuales, no ya de las generaciones que están estudiando ahora, que ya lo ven como algo natural, pero los que se formaron hace años, los abogados de toda la vida, los jueces de toda la vida que llevan dictando las sentencias, se ven con una nueva realidad que obliga a utilizar parámetros distintos. Y es necesario también una fuerte labor de formación, sí, para que pues, se enfrenten a esta nueva realidad. Y eventualmente ajustes procesales, ¿no? Porque los fiscales en Latinoamérica no tienen tanto poder para decidir, por ejemplo, si persiguen o no una persona jurídica, como pasa en Estados Unidos, como ya hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? Efectivamente, los problemas procesales que se generaron con la responsabilidad criminal de las personas jurídicas fueron muchísimos, porque en la mayor parte de los ordenamientos se incorporó la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, pero no se creó el cauce procesal. Y claro, no se hicieron las coetáneas reformas. Entonces, claro, se estaban aplicando las categorías diseñadas para las personas físicas que no siempre se adaptaban a las personas jurídicas. Algunas reformas procesales vinieron después y otras veces, aunque se regule la materia, se hace con fórmulas vacías de contenido. Se aplicarán los mismos derechos que las personas físicas, eso es tanto como decir nada, porque le traslada el problema al operador jurídico, al juez o al abogado que tiene que interpretar en cada caso cuando el legislador tenía la obligación de dejar delimitado el estatus procesal de las personas jurídicas para evitar los problemas. Perfecto, muchas gracias por este tema. Y ahora voy a aprovechar para hablar, a propósito del conversatorio 80 que tenemos en unos minutos, sobre el tema de la relación entre lo que es blanqueo y financiación ilegal. ¿Cuáles son para ti los problemas que están detrás? ¿Es posible el concurso? ¿Es posible asimilar algunas conductas de
financiación ilegal con lo que es blanqueo o son delitos incompatibles? ¿Cuál es tu apreciación en el plano general? La verdad es que es una cuestión muy compleja las relaciones entre financiación ilegal de partidos políticos y blanqueo de dinero. Pero también se ve que con esto algunos legisladores tienen muy mala fe. Por ejemplo, el español pone la financiación ilegal de partidos políticos justo después de la normativa del blanqueo de dinero. Justo después del tipo penal. Acaba en el 304 bis y ter es la responsabilidad por financiación ilegal de partidos políticos. Está muy cerquita, sistemáticamente. Justo, sistemáticamente. Está entre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y antes de los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. No tiene ningún sentido esa ubicación sistemática, porque lo que ahí se está protegiendo es otra cosa. Están protegiendo valores constitucionales de la formación de la voluntad popular. Debería estar entre los delitos contra la Constitución. Pero que el legislador español lo ponga ahí, pues ya nos da un indicio de que en realidad lo estaba utilizando el blanqueo de dinero para todo, como una fórmula de cierre. Como se dice, siempre nos quedará el París del blanqueo de dinero, porque siempre que acuses por blanqueo de dinero, como es un delito tan expansivo, con unas fórmulas tan abiertas, puedes acabar castigando cualquier conducta. Entonces, que el legislador español lo ponga la financiación ilegal de partidos políticos justo después del blanqueo de dinero... Una forma de mala fe para ti, ya, legislativa, vamos a ya nos da un mal indicio de que nos está diciendo, mira, si no va por aquí, va por allá. Por aquí. Mucho mejor lo hizo el legislador peruano, porque introdujo la financiación ilegal de partidos políticos dentro de los delitos contra la Constitución, en la formación de la voluntad popular. Sí, claro. Eso está mucho mejor sistemáticamente. Y claro, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, evidentemente, se pueden distinguir fácilmente, ¿no? Por el objeto material y también por las conductas. Son distintas. Eso no quiere decir que no pueda haber concursos de delitos, porque hay algunas conductas, como el recibir, y algunos hechos previos que pueden coincidir. Y es posible el concurso real de delitos en esos casos. Y no hay ningún problema ahí de que se produzca un bis in idem, porque los bienes jurídicos tutelados son diferentes, ¿no? La administración de justicia y el orden socioeconómico concretado en la licitud de los bienes que son objeto del tráfico financiero y económico legal en el blanqueo de dinero, y el orden constitucional, la formación libre de la voluntad en un sistema democrático que en la financiación ilegal de partidos. Porque claro, si se puede ilimitadamente financiar a un partido político, si no se sabe quién está detrás del partido político, si las grandes empresas son las que financian las campañas, entonces los partidos no cumplen su función constitucional de representar la voluntad popular. No, en realidad es una voluntad pagada que se hace confundir con la voluntad popular. Entonces, si es posible que se den concursos de delitos cuando coincidan conductas y objeto material. Aún así, yo creo que aquí es muy importante evitar la utilización de la financiación ilegal de partidos como arma política. Porque precisamente lo que se pretende tutelar cuando se introduce la financiación ilegal de partidos es buscar la auténtica voluntad popular representada en los partidos. Y si esa se acaba tergiversando, utilizando procesos mediáticos contra candidatos que después acaban con su fama, aunque se queden en nada, pues lo que se pretendía proteger, que era la formación pura de la libertad popular, en realidad se están utilizando instrumentos penales para cuestiones que se deberían dirimir en las campañas políticas. Muy bien, Miguel Abel, muchísimas gracias por esta introducción. Igual hablaremos ahora largo y tendido y nuestros seguidores podrán ver esto en las redes. Gracias por tu compañía y sobre todo por tu visita a Lima para los conversatorios números 79 y 80 que vamos organizando. Gracias por tu participación y colaboración y amigos, con ustedes será hasta una próxima ocasión en Tiempos de Compliance. Buenas tardes.